Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Seminario de Física Gravitacional y Geométrica de la Universidad de Veracruzana. En esta ocasión tenemos el gusto de tener como invitada a la maestra en Ciencias Mariana Guiot Lomelí. Ella está realizando su doctorado en la Facultad de Ciencias y Físico-Matemáticas de la UAP y el día de hoy nos va a hablar sobre los momentos dipolares y radio de carga de un neutrino en modelos de leptoquarks y leptoquarks escalares y vectoriales. Adelante, Mariana. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación para dar este seminario. Bueno, yo sé que no es mucho no es del área que ustedes pues acostumbran ver aquí en este seminario, pero pues de todas formas agradezco el interés. Bueno, esto es un poco del trabajo que hemos estado haciendo con mis asesores para mi tesis doctoral. Eh, y como ya lo mencionó el doctor Giovanni, pues acá vamos a ver sobre los momentos dipolares y radio de carga de un neutrino en modelos de leptoquarks de tipo escalar y de tipo vectorial. Am, Mi tesis yo la estoy llevando con el doctor Gilberto Tavares de la UAP y la doctora Susana Bolaños de Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Este es como un pequeño outline de lo que voy a ver en esta presentación. Es una pequeña introducción de los leptoquarks, de cómo son las interacciones de estas partículas, eh, tanto de tipo escalar como de tipo vectorial, cómo son las cotas de estos parámetros de leptoquarks escalares y vectoriales, y algunos resultados numéricos que hemos obtenido. Entonces, bueno, la idea que nosotros tenemos en este trabajo es poder encontrar la contribución a nivel de un lazo eh, utilizando leptoquarks de tipo escalar y vectorial a las propiedades electromagnéticas de neutrinos de Dirac. Y nos enfocamos principalmente en aquellos leptoquarks que se van a acoplar de manera simultánea a neutrinos izquierdos y a neutrinos derechos. Es un pequeño spoiler, pero nos interesa que el acople sea simultáneo, ya que es donde hemos encontrado la mayor contribución. Si únicamente se acoplan a leptoquarks izquierdos, la contribución a las propiedades electromagnéticas es mucho menor. Entonces, por eso nos interesa que tenga acoplamientos a ambas quiralidades. Y bueno, nosotros vamos a considerar representaciones de multiplices de leptoquarks escalares y vectoriales que tengan acoplamientos renormalizables a pares de fermiones y nos vamos a enfocar únicamente en aquellos que contengan simetrías que prohíban el decaimiento de protón a nivel de árbol. Además, pues presentamos, se los voy a mostrar más adelante, los resultados analíticos exactos en términos de las funciones escalares de Passarino-Bellman y de parametrización de Feynman. Y pues además encontramos algunas cotas para parámetros de los leptoquarks y obtuvimos algunas estimaciones numéricas para los momentos dipolares eléctrico y magnético y también para el radio de carga de los neutrinos. Entonces, bueno, eh, nos interesa trabajar con leptoquarks porque son partículas que han surgido de teorías de gran unificación, de teorías supersimétricas, etcétera. Y pues estas partículas tienen la peculiaridad que se pueden acoplar de manera simultánea a leptones y a quarks. Entonces pueden dar paso a fenomenología bastante interesante. Últimamente ha cobrado mucha relevancia porque pueden ofrecer posible solución a varias anomalías y pues ha sido un tema, digamos así, un poco de moda en el área eh, y por eso fue como el interés de trabajar con leptoquarks, pero ahora enfocados en encontrar las propiedades electromagnéticas del neutrino. Eh, ya se han estudiado las propiedades electromagnéticas del neutrino bajo determinados modelos de leptoquarks, pero todavía no se llega a los valores que se tienen experimentalmente y todavía
hay una diferencia significativa en las cotas que se han encontrado, entonces por eso ha sido interesante seguirlos estudiando bajo otros modelos. Y nuestro interés principal o las ganas de tratar de encontrar las propiedades electromagnéticas del neutrino es debido a la estrecha relación que tienen estas con la naturaleza del neutrino, es decir, nosotros podríamos identificar si son neutrinos de Dirac o de neutrinos de tipo Majorana. Entonces, bueno, ya que a nosotros nos interesa estudiar las propiedades electromagnéticas del neutrino, nos interesa estudiar una interacción de los neutrinos con el fotón. Y es por eso que nos va a interesar el estudio del vértice neutrino-neutrino-fotón. Y de manera muy general, nosotros podemos utilizar esta función vértice para expresar cómo van a quedar nuestras interacciones. Esta es una forma muy general. No voy a entrar en detalles muy específicos de cómo se ven estos factores de forma, pero estas Fs que tenemos por aquí pues son los factores de forma electromagnéticos. Nosotros podemos tener el factor de forma de carga eléctrica, el factor de forma anapolar, el factor de forma dipolar magnético y el factor de forma dipolar eléctrico. Y pues nosotros podemos expresar los momentos dipolares magnético y eléctrico en términos de estos factores de forma. Para un neutrino de tipo Majorana, pues nosotros vamos a obtener que ambos momentos dipolares son nulos. Entonces, en principio, si nosotros encontramos que estos momentos dipolares, el momento dipolar magnético y el momento dipolar eléctrico son distintos de cero, pues entonces nosotros estaríamos hablando que tenemos neutrinos de tipo Dirac. Podemos como llegar a esa conclusión que la detección de alguno de estos momentos dipolares sería evidencia contundente de que los neutrinos son de tipo Dirac. Entonces, por eso es relevante estudiar las propiedades electromagnéticas. Dentro de distintos modelos, no nada más las propiedades electromagnéticas del neutrino se han estudiado bajo distintos modelos, no solamente bajo modelos de leptoquarks, y uno de ellos ha sido el modelo estándar mínimamente extendido. Entonces, bajo este modelo se ha llegado a un valor del momento dipolar magnético a nivel de un lazo del orden de 10 a la menos 19 magnetones de Bohr. Y bajo este mismo modelo, el momento dipolar eléctrico se ha encontrado que es cero. Respecto al radio de carga del neutrino, pues nosotros tenemos que, aunque el factor de forma de carga eléctrica del neutrino se anule, su derivada puede ser distinta de cero, por lo que nosotros sí podemos tener un valor como tal para el radio de carga del neutrino que se describe de esta manera. Y pues el radio de carga puede ser dependiente de la norma, entonces existe cierto debate respecto a si es una propiedad observable o no. Sin embargo, se puede obtener que el radio de carga no sea una cantidad dependiente de la norma utilizando un par de técnicas. Una de ellas es la pinch technique y otra es el background fill method. Estos métodos nos permiten obtener una cantidad para el radio de carga que sea independiente de la norma. Y de manera similar a lo que se hace bajo el modelo estándar mínimamente extendido, nosotros podemos obtener mediante diagramas de Feynman como los que muestro aquí. En este caso tenemos diagramas de Feynman a orden de un lazo. Nosotros podemos ver aquí la interacción de neutrino-neutrino-fotón. Y en el lazo tenemos el leptón cargado y el bosón W.
Entonces, de manera similar, nosotros podemos estudiar bajo diagramas como estos el radio de carga del neutrino, obviamente cambiando un poco lo que se encuentra en el lazo. Y eso se cambia acorde al modelo que nosotros vamos a utilizar. Respecto a las contribuciones que existen actualmente para el radio de carga del neutrino, bajo el modelo estándar mínimamente efectivo, llegamos del orden de, bueno, se llega del orden de 10 a la menos 32 centímetros cuadrados, y pues son los valores que nosotros estamos esperando alcanzar o que estamos esperando, pues, sí, obtener. Respecto a las cotas experimentales del momento dipolar magnético y el radio de carga, tenemos aquí un compilado de algunos experimentos y como se puede ver, los experimentos o los valores que dan los experimentos pues llegan del orden de 10 a la menos 11 magnetones de Born. Si lo comparamos con los datos los datos que se tienen del modelo estándar mínimamente extendido, hay varios órdenes de magnitud de diferencia porque, como les comentaba, son del orden de 10 a la menos 19 magnetones de Born. Entonces, debido a esta gran diferencia, es que sigue siendo interesante estudiar las propiedades electromagnéticas, pero bajo otros modelos que nos permitan acercarnos más a las cotas experimentales. Y pues del radio de carga del neutrino, pues están del orden de 10 a la menos 32 centímetros cuadrados. Bueno, respecto a los leptoquarks, es interesante trabajar con estas partículas, ya que puede generar masas pequeñas para los neutrinos en teoría de perturbaciones. Como consecuencia, se ha encontrado que resulta interesante los distintos análisis del momento dipolar magnético del neutrino y ha habido cotas nuevas para las propiedades de leptoquarks y es por eso que también resulta interesante actualizar los datos recientes que se tiene respecto a los nuevos modelos de leptoquarks que existen y cotas recientes que hay sobre sus masas. Hasta el momento no sabemos de algún otro resultado que exista conocido para el radio de carga del neutrino bajo contribuciones de leptoquarks. Lo que sí se ha estudiado mucho bajo estos modelos son el momento dipolar magnético y el momento dipolar eléctrico. Y bueno, respecto al momento dipolar eléctrico del neutrino, todavía no existe un límite experimental directo, pero se tienen algunas estimaciones indirectas y de manera teórica. Entonces, eso es con lo que nosotros estaríamos comparando nuestros resultados. Existen distintas representaciones para los leptoquarks. Nosotros los nombramos de estas distintas maneras. Y pues en esta gráfica, en esta tabla, perdón, además les muestro el spin que tienen. Esto nos va a indicar si son leptoquarks de tipo escalar o leptoquarks de tipo vectorial. Y bueno, aquí presento también varios de los números cuánticos que tienen y podemos ver en la parte de carga eléctrica cómo serían sus cargas y si se están acoplando a neutrinos izquierdos, que son los que tienen aquí la L, si se acoplan a neutrinos derechos o si se acoplan a ambos, que son los que tienen la L y la R. Y bueno, ¿cuáles serían las cargas correspondientes? Como les había Mariel, una comentado, pregunta. sí. De la columna de GQN, de los números cuánticos, ¿nos puedes contar un poquito qué significa cada uno? Ya estamos totalmente no familiarizados con esto, entonces, para entender un poco mejor. Ah, ok, sí, perdón. Bueno, primero, como les comentaba, tenemos el spin y ahí nos va a indicar si nuestra partícula es de tipo escalar o de tipo vectorial. Luego se tiene el número fermiónico, que es este que está aquí en la columna de la F. Posteriormente tenemos, bueno, algunas de estas representaciones están dadas en términos de
tripletes, bueno, déjame pensar cómo se los comento. Este, nosotros tenemos nuestras simetrías y en el modelo estándar, o lo que normalmente se trabaja, es las simetrías SU3, SU2 y U1, que son las simetrías correspondientes a el grupo de, bueno, el grupo 1 es el grupo de hipercarga, el grupo SU2 es el grupo de carga electrodébil y el grupo SU3 es el correspondiente a los quarks. Entonces, ahí vendrían, pues sí, es el grupo de color. Entonces, de esta forma nosotros representamos las simetrías del modelo estándar. Entonces, el primer término que tenemos sería el correspondiente a SU3 y estaríamos hablando que tenemos tripletes de SU3 porque estamos comentando que estas partículas se pueden acoplar a quarks. Entonces, pues van a tener también su carga de color. En el segundo término, que está aquí entre paréntesis, sería el correspondiente a el grupo de simetría electrodébil, porque pues, repetimos, se pueden acoplar también a leptones. Entonces tendríamos tripletes, dobletes o singletes bajo ese grupo. Y en el último grupo, que tenemos la hipercarga, pues estos serían los valores para la hipercarga de cada una de estas representaciones. No sé si queda un poquito más claro. Sí, bastante. Gracias. Sí. Y bueno, en la siguiente columna pues tenemos la carga eléctrica y pues vamos a tener tres diferentes tipos de cargas dependiendo de con qué se vaya a acoplar. Por ejemplo, para el caso de S3, de la representación S3, dependiendo de las partículas a las que se acople, es el tipo de carga que va a poder tener el leptoquark. Entonces, si únicamente, bueno, aquí nada más se acopla a neutrinos izquierdos y no requiere de simetrías adicionales para prohibir el decaimiento del protón. Sin embargo, como yo les comentaba al inicio de la presentación, a nosotros nos va a interesar, o bueno, nos vamos a enfocar en este trabajo al final, en aquellas representaciones que se pueden acoplar de manera simultánea a neutrinos izquierdos y neutrinos derechos. Entonces, ¿por qué no utilizamos o por qué no me voy a enfocar en esta presentación en las representaciones de S3 o de R2 que tienen sí acoplamientos a neutrinos? Se hicieron los cálculos, pero la verdad las contribuciones eran muy, muy pequeñas y entonces por eso, para no hacer también más larga esta presentación y también nuestro trabajo, pues esas contribuciones al final ya no las tomamos en cuenta porque sí eran muy, muy pequeñas. Entonces, nos centramos únicamente en representaciones como esta que está aquí, que es la R2 tilde, que tiene acoplamientos a ambos tipos de leptoquarks, a la representación SU1, igual tiene acoplamientos a neutrinos izquierdos y derechos. En el caso, eso para el caso de las representaciones de tipo escalar, y para el caso de las representaciones de tipo vectorial, pues nos centramos en la B2 tilde y en la U1. Pero pues también vimos que el cálculo se complicaba si no tenían simetrías adicionales para prohibir el decaimiento del protón. Y eso puede provocar también algunas divergencias y podríamos tener problemas con nuestros análisis posteriores. Entonces, por eso es que dentro de estas 4 representaciones que nosotros ya habíamos acotado, hicimos todavía una cota un poquito más específica y únicamente nos enfocamos
en la representación R2 tilde, que no requiere de esas simetrías adicionales, y en la representación U1. Y esos son los resultados que les voy a estar mostrando durante esta plática. Justamente lo que les comentaba, la representación S1 y B2 tilde, pues a pesar de que sí cumplía con el requisito de que se acoplaba simultáneamente neutrinos izquierdos y derechos, como sí requería de simetrías adicionales, ya no las tomamos en cuenta para nuestro análisis. Entonces, bueno, en general nosotros vamos a estar utilizando aquellas interacciones o aquellos lagrangianos que nos permitan ver cuáles son las interacciones de estas representaciones tanto con neutrinos como con quarks. Entonces, pues de forma como un poquito general, este es el lagrangiano en el que nosotros nos basamos, este de acá, el L2, R2 tilde. Y nosotros podemos ver que aquí tenemos acoplamientos con quarks, con neutrinos. Acá tenemos el acoplamiento con neutrinos derechos, el acoplamiento con neutrinos izquierdos, y este término particular que está acá, que es el que corresponde al leptoquark de carga menos 1/3, es el que tiene estos acoplamientos simultáneos a neutrinos izquierdos y derechos. Entonces, bueno, nosotros consideramos estas interacciones, aquí nada más muestro pues estas interacciones de forma un poquito genérica, de el leptoquark con los pares neutrino-quark, y pues estas cosas que están por acá, nada más son constantes de acoplamiento del leptoquark. Vamos a tener la representación de los quarks tipo up o de tipo down. Ya nada más iríamos cambiando la carga correspondiente dependiendo del tipo de quark que se esté acoplando a nuestro leptoquark. Estas PL y PR pues también son matrices, son proyectores, y la Q que está por acá, esta Q, es la correspondiente a la carga eléctrica del leptoquark escalar. Entonces, bueno, estas son las reglas de Feynman que nosotros estuvimos utilizando para este leptoquark escalar y son las que utilizamos para nuestro cálculo. Estas reglas de Feynman se derivan de estos lagrangianos, y nosotros estuvimos trabajando para obtener estas amplitudes. Bueno, trabajamos con estos acoplamientos, y principalmente trabajamos con estos diagramas de Feynman, que como les comentaba, pues son similares a los que se habían estudiado para el para el modelo estándar mínimamente extendido, con la diferencia de que en el modelo estándar, aquí donde dice QJ, pues estaba el leptón correspondiente, el leptón cargado, y en esta parte aquí donde está la phi, pues antes estaba el bosón W. Entonces aquí es donde nosotros vamos a tener nuestro leptoquark, y de manera similar, pues teníamos un diagrama como este, donde aquí estaba el bosón W y por acá abajo estaba el leptón cargado, pero ahora pues nosotros lo estamos adaptando a este leptoquark y al correspondiente quark. Estos diagramas no tienen ningún tipo de dependencia al parámetro de norma, se puede ver un poco más claro aquí en las reglas de Feynman. Pues estos cálculos, los cálculos de las amplitudes para estos diagramas, nosotros los realizamos mediante una paquetería en matemática que se llama FeynCalc, y estuvimos utilizando métodos de parametrización de Passarino-Bellman y de parametrización de Feynman. Entonces, también comparamos los resultados que nosotros obtuvimos haciendo un análisis mediante otra paquetería que se llama PackageX, igual dentro de matemática, y con esto nosotros corroboramos nuestros resultados analíticos. Y bueno, obtuvimos resultados analíticos exactos para neutrinos pesados y expresiones aproximadas para neutrinos muy ligeros. Entonces, esas son en las que nos vamos a enfocar ahorita, porque para el límite de neutrinos muy ligeros obtuvimos estos resultados. ¿Qué es lo que representa esto?
A grandes rasgos y sin meternos mucho con los números que corresponden a cada una de estas masas y demás parámetros, lo interesante es que si nosotros consideramos la masa del neutrino casi cero, porque estamos hablando de neutrinos muy ligeros, todo el término que tenemos correspondiente al momento dipolar magnético del neutrino no se va a cancelar, ya que si bien este primer término tiene dependencia directa a la masa del neutrino, tenemos un segundo término que depende directamente de la masa del quark que está dentro de nuestro lazo. Entonces no vamos a tener un momento dipolar magnético nulo en principio. Esta es una buena señal porque pues estamos viendo que pues aparentemente nuestros neutrinos son de tipo Dirac. En el caso del momento dipolar eléctrico podemos ver también que no existe el momento dipolar eléctrico nulo, ya que nuevamente si nosotros quisiéramos tomar el límite cuando la masa del neutrino es muy pequeña, pues podemos ver que los términos que están aquí no dependen directamente de la masa del neutrino. Entonces tampoco se cancelaría este término. Y para el término del radio de carga del neutrino, aun cuando nosotros pudiéramos despreciar este segundo término que está por acá, pues tenemos un primer término que tampoco depende de la masa del neutrino. Entonces, de esta forma nosotros podemos ver que estas propiedades electromagnéticas en este estudio que estamos haciendo, pues efectivamente no son cero. Entonces, pues ya desde ahí empieza a pintar un poco bien la cosa para nosotros y pues se tomaron para el caso de los leptoquarks cotas experimentales que actualmente existen. De acuerdo a lo que se ha estudiado en el CERN, en los experimentos ATLAS y CMS, se tienen estas cotas para la masa de los leptoquarks escalares. No le hagan mucho caso a esta parte de los escenarios, pero lo importante aquí es el valor de las masas. Este valor de las masas nosotros los consideramos dentro de nuestro análisis. Para el caso de los leptoquarks que tenían carga 2/3, pues las masas iban desde los 900 gigaelectronvolts hasta 1.45 teras. Y para el caso de los leptoquarks de carga menos 1/3, pues las masas iban desde 1.3 hasta 1.4 tera electronvolts. Entonces, considerando esto, para tener un barrido como un poquito general y un pequeño muestreo de cuáles serían los valores permitidos o las cotas para nuestros momentos dipolares y para nuestro radio de carga, pues nosotros consideramos estos límites desde 1.2 hasta 2 teraelectronvolts para las masas de los leptoquarks. Había otro valor que yo les había comentado al inicio, que era el de los acoplamientos. Y estos acoplamientos, pues son los acoplamientos, constantes de acoplamiento de los leptoquarks. Nosotros fuimos haciendo un barrido de acuerdo a los datos experimentales que se tienen y pues nosotros encontramos estos, igual sin entrar en muchos detalles, pero nosotros encontramos estos valores para nuestras constantes de acoplamiento. Si se dan cuenta, esto que está acá, o sea, estos distintos valores de estas constantes de acoplamiento, pues son productos, o sea, se están multiplicando la constante de acoplamiento que tiene que ver con el muón y la que tiene que ver con el tau, se están multiplicando entre ellas, entonces pues a final de cuentas nosotros estamos nada más obteniendo valores para estas constantes de acuerdo a los datos experimentales y nosotros gracias a que estos productos nos dan del orden de la unidad, pues podemos concluir que estos acoplamientos o estas constantes de acoplamientos de leptoquarks pueden ser del orden de la unidad. Entonces, así fue como nosotros los consideramos para nuestro análisis. Obviamente, para datos un poquito más precisos o para obtener mejores cotas,
hay que entrar un poco más a detalle en cuáles son estos valores de cada una de estas constantes de acoplamiento, pero para hacer este primer cálculo es una buena aproximación esta que consideramos para las constantes de acoplamiento. Y bueno, eso fue para el caso de los leptoquarks de tipo escalar. Hicimos algo muy similar para los leptoquarks de tipo vectorial. Tenemos ahora el lagrangiano que nos va a mostrar cómo es la interacción de este leptoquark de spin 1 con los quarks y con los neutrinos izquierdos y derechos de manera simultánea. Y pues de manera análoga hicimos un análisis de lo que habíamos hecho antes con los leptoquarks de tipo escalar, pero ahora con este otro leptoquark. Se tiene una forma muy similar para el lagrangiano, cambia un poco, digo, ya no lo pongo aquí explícitamente, pero lo que cambia un poco son estas matrices que están por acá. Y pues también va a cambiar un poco cómo está dada la interacción del leptoquark vectorial con el fotón. Aquí tuvimos que poner un poco más de cuidado con este análisis, ya que íbamos a tener algunas representaciones adicionales. Yo antes mostraba que nada más teníamos dos tipos de diagramas, pero aquí vamos a tener unas contribuciones adicionales que van a provenir de diagramas de Feynman con pseudobosones de Goldstone. Esto sale así debido a las simetrías que nosotros tenemos con nuestros leptoquarks, pero pues nada más hay que tener un poquito más de cuidado porque ya no nada más tenemos dos tipos de diagrama, ya tenemos 4 diagramas diferentes, ahorita se los voy a mostrar. Y pues aquí también tuvimos que tener un poco más de cuidado para el cálculo del radio de carga del neutrino, precisamente para, en este punto, debido a cómo estaban nuestras interacciones, sí había ya una dependencia directa de la norma, pero entonces nosotros fue donde empleamos los métodos que les comentaba, el background fill method y la pinch technique, para utilizar pues hay algunos truquitos matemáticos para que ya nuestro radio de carga del neutrino ya no fuera dependiente de la norma. Marian, Entonces, una pregunta, perdón. ajá, ¿Qué son pseudobosones de Goldstone? ¿Qué diferencia tiene con los bosones de Goldstone? te escuché un poquito cortado. Sí, perdón. ¿Qué son los pseudobosones de Goldstone? ¿Qué diferencia tiene con los que sí son bosones de Goldstone? Depende de dónde se rompe la simetría. Aquí con los pseudobosones de Goldstone, la simetría, bueno, surgen de cuando se rompe la simetría, bueno, de las simetrías que les comentaba que tenemos de SU3, SU2 y U1, que son las que representan el modelo estándar. Pues en realidad esas simetrías, bueno, yo les comenté al inicio que em, pues estos leptoquarks surgen de teorías de gran unificación. Entonces son teorías de grupos que están, digamos que arriba del modelo estándar, o sea, son teorías que tienen muchas simetrías y pues estas simetrías, lo que se supone es que se van rompiendo, van surgiendo rompimientos espontáneos de simetría y con estos rompimientos espontáneos de simetría van surgiendo algunas partículas. En el caso de estas, y bueno, así se puede seguir rompiendo la simetría hasta llegar a grupos específicos. Lo que se pretende con los grupos de teorías de gran unificación es que en algún punto estos rompimientos hacen que se derive en el grupo actual que se tiene para el modelo estándar. Esa es como la idea más general que hay. Y dependiendo del tipo de simetría que se rompa, es si se tienen los bosones de Goldstone o pseudobosones de Goldstone. En el caso de los pseudobosones de Goldstone, son los que aparecen
cuando se rompen las simetrías de QCD de sabor. Entonces ahí es donde surgen estos pseudobosones. Básicamente, tú puedes seguir teniendo pseudobosones en cada rompimiento de simetría que tengas, pero ya depende como de qué simetría proviene, pues para saber a cuál tipo de pseudobosón corresponde. ¿Sí? Gracias. Sí. Y bueno, entonces aquí consideramos estas contribuciones de manera pues adicional a lo que ya teníamos. Debido a esas contribuciones, justamente nosotros vamos a tener la dependencia de la norma y por eso nosotros tenemos que emplear la técnica de background fill method para que ya nuestro radio de carga no tenga dependencia directa de la norma. Y de manera similar a lo que habíamos hecho anteriormente, pues aquí tenemos las reglas de Feynman, pero ahora para los leptoquarks de tipo vectorial. Y pues estas son las reglas adicionales que van surgiendo cuando nosotros tenemos el caso de los pseudobosones de Goldstone asociados al leptoquark de tipo escalar. Entonces, bueno, los primeros diagramas que muestro en este punto, los 1 y 2, se tienen que considerar para el cálculo de la norma unitaria de los momentos dipolares, pero para el caso del radio de carga ya tenemos que considerar los cuatro diagramas, pero considerando el background fill method para los diagramas de la parte de abajo. Y pues igual sin entrar como en tanto detalle del cálculo que hicimos para nuestras amplitudes, pues obtuvimos también para este caso expresiones analíticas para el momento dipolar magnético, para el momento dipolar eléctrico y para el radio de carga del neutrino. También en este caso, para los leptoquarks escalares, podemos ver que en el límite de neutrinos ligeros no existe problema con que nuestros momentos dipolares puedan tender a cero porque existen estos términos que no dependen directamente de la masa del neutrino, entonces igual siguen sin ser nulos. Y de hecho el término para el radio de carga del neutrino pues queda hasta más simplificado que lo que habíamos obtenido antes con los leptoquarks escalares, y tampoco hay una dependencia directa de la masa del neutrino. Entonces, pues de manera similar, pues tomamos aquí un rango de valores para los leptoquarks vectoriales, de acuerdo a lo que se vio de los experimentos. Y pues aquí vamos a considerar, bueno, vimos dentro de nuestros análisis que para el caso de las representaciones de la representación U1 correspondiente a este leptoquark vectorial, íbamos a tener que nuestro leptoquark se iba a acoplar a fermiones de segunda y tercera generación únicamente. Esto porque los fermiones correspondientes a la primera generación, la contribución era muy, muy pequeña, entonces pues ya no la consideramos dentro del cálculo general. Y pues nuevamente aquí tenemos los valores permitidos para las constantes de acoplamiento, pero ahora para el caso de estas constantes de acoplamiento que corresponden a los leptoquarks de tipo vectorial. Entonces, este cálculo pues lo hicimos también considerando distintas masas, distintos parámetros de los ya existentes para los valores de leptoquarks, y pues igual podemos ver que aquí estas constantes son del orden de la unidad, entonces también hicimos esa consideración para el caso de estas constantes de acoplamiento. Por último, pues notamos que nuestras propiedades electromagnéticas nosotros podíamos como que agruparlos de una forma un tanto genérica.
Esto que está aquí como ACC o ACF, pues simplemente son como pequeñas abreviaciones que nosotros podemos hacer a estos primeros términos que teníamos por acá. Es decir, a todo este término que está multiplicando a estas constantes de acoplamiento, pues nosotros lo podemos como llamar de esta forma, solo como para simplificar la notación. Y lo mismo con el siguiente término, es este ACF que estoy mencionando aquí, sería el correspondiente a este término de aquí, bueno, multiplicado por este coeficiente. Entonces, únicamente lo que muestro aquí es notación para simplificar un poco eh, pues todos nuestros resultados. Y nosotros podemos ver que justamente lo que les había comentado, este primer término que está acá y este segundo término que está por acá, eran los que correspondían o los que tenían esa dependencia directa a la masa del neutrino, mientras que los términos cruzados, este ACF y este BCC y este ACF, son los que tienen correspondencia directa con la masa del quark. Entonces, pues lo que nosotros pudimos observar fue que nosotros podíamos tener una mejor contribución para nuestros momentos dipolares, tanto el magnético como el eléctrico, cuando teníamos el acoplamiento con neutrinos izquierdos y derechos. Y en el radio de carga del neutrino, no importa si nosotros no consideramos los acoplamientos a neutrinos derechos, siempre este término siempre iba a ser distinto de cero, que era lo que nos interesaba estudiar. Y pues como los demás términos, o bueno, como podemos ver que justamente los términos predominantes tienen dependencia directa con la masa del quark, pues es lógico pensar que la contribución predominante en todos nuestras propiedades electromagnéticas, pues va a venir del acoplamiento con los quarks de tercera generación, porque pues son los más pesados. Entonces tiene sentido enfocarnos únicamente en lo que pasa con los quarks de tercera generación. Esto igual para simplificar un poco los cálculos que muestro. Y bueno, al final la contribución que nosotros obtuvimos de los leptoquarks de tipo escalar y vectorial al momento bipolar magnético del neutrino, al momento bipolar eléctrico y al radio de carga del neutrino, pues son los que les estoy mostrando. Aquí únicamente nos vamos a enfocar en, bueno, en los valores para estos acoplamientos para el neutrino del tau y considerando los quarks de tercera generación. Entonces, para este primer caso, si nosotros consideramos un leptoquark de tipo escalar, les comentaba que podíamos tener dos tipos de cargas dependiendo de el quark al que se estuviera acoplando, si era de tipo up o si era de tipo down. Y entonces hicimos ambos cálculos considerando distintos valores para la masa del leptoquark. Entonces consideramos valores de 1.2, 1.5 y 2 teraelectronvolts para estas masas. Y de esta forma, pues vimos cuánto era lo que obteníamos para cada una de estas propiedades. Entonces, como nosotros podemos ver, pues para el caso del momento bipolar magnético, estamos del orden de 10 a la menos 9 hasta 10 a la menos 11 magnetones de Bohr. Si recuerdan, el orden de 10 a la menos 11 era el que yo les había comentado que está pues dentro de los límites experimentales. Y para el caso de el modelo estándar mínimamente extendido, el orden al que se llegaba con ese modelo era de 10 a la menos 19 magnetones de Bohr. Entonces, pues, un poquito más, un poquito menos, pero nosotros estamos cerca de los resultados experimentales. Y esto tanto para el caso de los leptoquarks de tipo escalar
como para los leptoquarks de tipo vectorial. Llegamos al orden de 10 a la menos 11. Para el caso del momento dipolar eléctrico, estamos en el orden de 10 a la menos 21, 10 a la menos 22, 10 a la menos 19. Y de lo que, bueno, de esto no les había mostrado las cotas, pero ahorita les presento cuáles son algunos de los datos teóricos que se tienen. Y para el caso del radio de carga del neutrino, sí les había yo comentado que estábamos del orden de 10 a la menos 35, entonces pues estamos en el orden de 10 a la menos 35 centímetros cuadrados. Entonces, solo como para ilustrar un poco por qué no consideramos los leptoquarks o las representaciones de leptoquarks que no se acoplaban a neutrinos izquierdos y derechos al mismo tiempo, pues tenemos aquí como que de manera un poco general cómo quedan los órdenes de magnitud de pues cada una de estas representaciones. Entonces, pues para el caso de S1 barra, por ejemplo, vemos que nos queda del orden de 10 a la menos 14, 10 a la menos 21 magnetones de Born, dependiendo de el neutrino que estamos estudiando. Para el caso de igual de 1 barra, es del orden de 10 a la menos 13, 10 a la menos 20. Entonces, si lo comparamos con R2 tilde, por ejemplo, que es del orden de 10 a la menos 10, más, bueno, lo que nos den las constantes de acoplamiento, pues sí hay bastantes órdenes de magnitud de diferencia y por eso nosotros podemos despreciar lo obtenido para estas otras representaciones. Y por eso es que también aquí veíamos que U1 o B2 tilde, que son ambas representaciones que se acoplan a ambos tipos de neutrino, pues es del orden de 10 a la menos 9, mientras que esta U1 barra pues es mucho, mucho más pequeña. Para el caso de los momentos dipolares eléctricos, pues vemos que incluso para estas representaciones, que solo se acoplan a neutrinos izquierdos, el momento dipolar es 0, dipolar eléctrico. Entonces, pues para fines prácticos, que era lo que nosotros queríamos demostrar en nuestro trabajo, que era que los momentos dipolares eran distintos de 0, pues no nos interesaba realmente trabajar con estas otras representaciones. Y para el caso del radio de carga del neutrino, pues igual aquí no había tantas diferencias porque pues como les comentaba, es un poco indistinto si se consideran neutrinos únicamente izquierdos o si se consideraban neutrinos izquierdos y derechos. Entonces en esta parte no afectaba tanto, pero para el caso de los momentos dipolares sí. Entonces por eso es que nosotros nos enfocamos en estas representaciones al final. Y bueno, aquí les dejo un poco sobre el artículo que ya tenemos publicado, donde pueden revisar también un poco más a detalle lo que ya les estuve platicando, y donde mostramos estas gráficas de contorno para las contribuciones a los momentos dipolares y el radio de carga del neutrino del tau. En este caso, nada más estamos considerando un leptoquark escalar con carga menos 1/3 y lo estamos graficando en función de la masa del leptoquark. Como les comentaba, pues tomábamos parámetros desde 1.2 hasta 1.7 para la parte numérica, pero bueno, aquí debido a las cotas, que para tener también un poquito más de análisis, pues lo tomamos desde 1 teraelectronvolt hasta 2 teraelectronvolt. Entonces estamos todavía dentro del rango de las masas de los leptoquarks. Y pues estamos considerando en este caso justamente esos acoplamientos a neutrinos izquierdos y derechos y únicamente nos estamos centrando para esta gráfica en la contribución que proviene del quark bot. Entonces, bueno, como comparativa con los límites experimentales, las contribuciones de los leptoquarks al momento dipolar eléctrico del neutrino
están ligeramente por debajo de las restricciones experimentales. Perdón, este es del momento dipolar magnético del neutrino. Las contribuciones al radio de carga del neutrino son un par de órdenes de magnitud menores a las esperadas, y nuestra predicción para el momento dipolar eléctrico es similar a los límites indirectos existentes. Como comentario, pues es importante que para complementar un poco más nuestra información, evaluemos bajo otros, ahorita nosotros lo hicimos bajo, eh, tomamos un lagrangiano muy generalizado, pero podríamos centrarnos en algún otro modelo de leptoquarks para poder mejorar los valores en estas propiedades electromagnéticas del neutrino, pero pues realmente ya no estamos tan distantes comparado con otros modelos de pues estas propiedades y de lo que se ha obtenido en las cotas experimentales. Entonces, bueno, pues pudimos concluir que las mayores contribuciones de los leptoquarks a las propiedades electromagnéticas pueden provenir de las representaciones R2 tilde y U1 debido a sus acoplamientos simultáneos con neutrinos izquierdos y derechos. Podemos concluir también que las representaciones que nosotros estuvimos presentando pueden producir contribuciones al momento dipolar magnético del neutrino del orden de 10 a la menos 9 magnetones de Bohr cuando consideramos la masa del leptoquark de 1.5 teraelectronvolts, y que si no consideramos neutrinos derechos, pues vemos que el momento dipolar eléctrico es nulo, que las contribuciones al momento dipolar magnético del neutrino están por debajo de varios órdenes de magnitud, por debajo de las cotas experimentales, y que el radio de carga del neutrino en general puede alcanzar valores de hasta 10 a la menos 35 centímetros cuadrados. Y pues muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Mariana. Pasamos a la sesión de preguntas. ¿Alguien en el público tiene alguna pregunta? A ver, aquí tenemos una mano levantada. Adelante, Luis. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Solamente tengo una pequeña pregunta. En las Sí, expresiones que nos había mostrado, donde ya se calculaba, bueno, ya había encontrado numéricamente para el radio de carga del neutrino y el momento dipolar eléctrico y magnético, tanto en el caso escalar como vectorial, pues nos hizo mucho énfasis en que se cumplía para masas de neutrino muy bajas y que se encontraron algunos valores. ¿Esto también se cumple para neutrinos masivos, o me equivoco? sí, también se cumple. Nada más que, pues, para no extender más los datos, cambian un poco los valores que se tienen para estas expresiones, pero en general sí es como se tiene un término que tiene una dependencia directa a la masa del neutrino, otro término que tiene dependencia directa a la masa del quark. Para el caso del momento dipolar eléctrico únicamente hay dependencia en la masa del quark, y para el radio de carga depende del tipo de acoplamiento que se tiene, si es con el leptoquark escalar o vectorial. Cambian algunos factores, pero en general sí las expresiones son similares para neutrinos pesados. Ok, y los valores numéricos que después nos presentó que estaban dentro de ciertos rangos también se respetarían o varían en No, gran medida. estos valores únicamente son para el caso de neutrinos ligeros. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Sí. Bien, adelante, Gilberto. Gracias, Marian. Oye, fíjate que en el seminario tenemos varios estudiantes. ¿Será que nos puedas explicar la diferencia entre los neutrinos de Dirac y de Majorana, por favor? Ok, sí. Em, pues no sé qué tanto hayan visto en algún punto partículas.
Gil? No, ¿Han nada. visto algo de partículas? Nada, nada, No, nada. no creo. Ok. Este, básicamente lo que se dice en el mundo de las partículas es que cada partícula tiene su antipartícula. En el caso, bueno, lo voy a explicar así para no entrar como también en tanto detalle y confundirlos quizá, pero pues en general, por ejemplo, nosotros si tenemos un electrón, pues su antipartícula sería el positrón. Es una partícula que tiene básicamente las mismas propiedades con la peculiaridad de que tiene la carga opuesta, con signo opuesto. Esa sería la partícula y una antipartícula. En el caso del electrón, pues tenemos el positrón. Y pues lo que nosotros inferimos es que cada partícula tiene su antipartícula. En el caso de los neutrinos, existen algunas personas que dicen que pues el neutrino puede ser su propia antipartícula. No sé cómo explicar esto sin que suene un poco confuso. Pero bueno, hay algunos que dicen que el neutrino es su propia antipartícula y hay algunos que dicen que no. Entonces, estoy tratando de pensar cómo se los digo sin confundirlos. Pues sí, básicamente es eso. Que algunos dicen que si el neutrino es diferente de su antipartícula, es un neutrino de tipo Dirac. Y si el neutrino es su propia antipartícula, es un neutrino de tipo Majorana. Esto nosotros lo podemos ver al final como en números. En estos, por ejemplo, en este tipo de interacciones, dependiendo de los factores que nosotros podamos obtener o que podamos encontrar al hacer los análisis, obviamente si tienen las mismas propiedades, pues habrá algunos que se van a cancelar. Entonces, si entre estas propiedades no se van cancelando, nos dan diferentes de cero, pues obviamente los neutrinos van a ser de tipo Dirac. Y si estas propiedades hacen que estos factores se vayan cancelando, pues van a ser de tipo Majorana. No sé si quedó claro o lo revolví más, pero espero que haya quedado un poquito más claro. Sí, gracias. Oye, y aprovechando aquí está Miguel, te quiere hacer una pregunta también. ¿Ok? Hola Marian, estaban muy bonitas tus gráficas. Oye, mencionaste algo acerca de que están interesados en modelos que prohíban el decaimiento del protón, ¿no? Estamos interesados en utilizar leptoquarks que en general siempre se trata de trabajar, cuando tratas con teorías de gran unificación, tratas de trabajar con cosas que prohíban el decaimiento del protón. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a hacer cálculos y al final no cuidas que no derive en el decaimiento del protón, no puedes justificar que nosotros estemos existiendo en este momento, ¿no? Porque pues si no, el protón, estás diciendo que es una partícula no estable, o sea, estás diciendo que en algún momento los protones vas a estar existiendo y de repente ¡pum!, ya se te desprendió un protón y ya. A eso nos referimos con que se prohíbe el decaimiento del protón. Entonces, nosotros aquí a lo que nos referimos con esto de aquí, requiere simetrías extras para prohibir el decaimiento del protón. Estas representaciones son bastante complejas. Estamos diciendo que estamos utilizando simetrías mucho más mucho más generales que el modelo estándar. Y entonces,
hay algunas de estas representaciones, o hay algunas de estas simetrías, más bien, hay algunos de estos modelos que van a requerir que a mano metas simetrías para que se prohíba el decaimiento del protón. Y eso es muchísimo trabajo, que obviamente no nos iba a dar tiempo de hacer en el tiempo de doctorado. Es ya bastante complicado que tú hagas todos tus cálculos y que al final tengas que meter simetrías que prohíban este decaimiento. Entonces, por eso no nos enfocamos en esas simetrías. O sea, si te das cuenta, está por aquí, está el... Ay, le piqué, espera. Que le piqué al chat y ya me estorba. Ajá. Tenemos, por ejemplo, esta simetría que está por acá, la S1. Entonces se acopla simultáneamente a neutrinos izquierdos y derechos, pero necesita que tú le metas simetrías adicionales para prohibir el decaimiento del protón. Entonces, por eso nosotros ya no trabajamos con esa, aunque haciendo un cálculo de manera muy general, sí obtuvimos algunos datos más o menos para obtener un valor del valores aproximados para el momento dipolar magnético, eléctrico y el radio de carga del neutrino, ya no nos enfocamos en su estudio a detalle porque íbamos a necesitar como justificar esas simetrías adicionales. Eso es lo que queremos, sí, no queremos meternos con el decaimiento del protón. Sí, es que precisamente por ahí iba encaminada mi pregunta, porque pues en general en la naturaleza no está prohibida el decaimiento del protón, es solo que su vida media es muchísimo más grande que la vida del universo. Entonces por eso, o sea, Sí, pero te metes en muchas complicaciones, porque entonces lo que estás diciendo, sí, en general no está prohibido, pero pues sí tienes que meterte más a los análisis y aparte tienes que, pues, los que trabajan con simetrías ya muy grandes no les gusta meterse con el decaimiento del protón, entonces siempre tratas como que de saltarte ese paso. ya, pero, o sea, en principio, si Sí, en usted principio no está peleado. alguno de esos modelos calculasen la vida media del protón y les da algo que es similar a lo que se tiene de mecánica cuántica, por ejemplo, eh, pues podría ser un indicador de que su modelo es más acertado que otros. Pues primero tendríamos que esperar a que pase y luego tendríamos que meter, pues, más bien tendríamos que estudiar, tendríamos que hacer un análisis más completo con todas estas simetrías. O sea, porque nosotros estamos considerando que pues el protón no decae. O sea, en las representaciones estas que tenemos, ya está como tal la prohibición del decaimiento del protón. Ok. A lo que me refiero con las no simetrías adicionales es que ya no tenemos que meter a mano simetrías que justifiquen. ¿Te acuerdas cuando teníamos cosas con divergencias infrarrojas y ultravioletas y tienes que meter cosas a mano para evitarte cancelar esas divergencias infrarrojas o ultravioletas? Sí, Y para no hacer eso tienes que cambiar de norma. ajá. Y que de ahí es de donde salen los diagramas de masa a su mando. Exacto. Entonces, de manera similar, aquí se tendrían que meter a mano esas simetrías adicionales para prohibir el decaimiento del protón, porque a nosotros no nos interesa que el protón decaiga, ¿no? O sea, no, aunque en principio puede decaer y no le hayamos llegado todavía al valor, pero si no, ¿cómo justificas pues la vida de todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, en principio queremos suponer que el protón no decae. Entonces, si se llegase a encontrar un valor como tal y experimentalmente se llegase a encontrar que el protón sí decae, pues se tendrían que hacer las consideraciones de todas las representaciones, no nada más de aquellas que requieran simetrías adicionales y bueno, ver cómo cambia la física de partículas, ¿no? Ya con eso. Yeah.
Gracias. Sí. Bien, Creo tenemos aquí una pregunta en el chat. sí. Dice, ¿por qué el RCN tiene unidades de cm al cuadrado? Y también, ¿a qué se refiere la ruptura de simetría cuando se habla de los bosones de Goldstone? Ok. Pues el radio de carga del neutrino, bueno, yo estoy diciendo que es radio de carga y quizá eso puede ser confuso en el sentido estricto de que si nosotros pensamos en un radio, pues decimos, bueno, es un radio y pues tiene unidades lineales, pero pues en realidad así se le conoce radio de carga, pero en realidad es un radio al cuadrado. Entonces, por eso es que tiene unidades de centímetros cuadrados. Y respecto a la ruptura de simetría, cuando se habla de los bosones de Goldstone, bueno, es que no sé qué tantos conocimientos tengan sobre simetrías y sobre grupos, pero bueno, nosotros en general podemos tratar a las partículas o podemos representar a las partículas mediante grupos de simetría. Entonces, en estos grupos de simetría, nosotros vamos a ir pues agrupando o clasificando a nuestras partículas, es decir, nosotros vamos a ver si nuestra partícula la podemos representar como un vector, por ejemplo, o si este vector que yo tengo que corresponde a esa partícula, que tiene ciertas características, ciertas entradas, eh, si ese vector, por ejemplo, yo lo puedo transformar con una matriz, ¿no? Es una manera matemática de representar las partículas. Entonces, tiene que ver con esto que les expresaba por acá. Entonces, esta Y, por ejemplo, es una matriz y esta U es un vector de cierta forma, ciertas características, esta B es un vector. Y entonces nosotros lo que vamos a tener aquí es un conjunto de vectores, de matrices, que se van a estar multiplicando, que van a estar cambiando entre ellos. Entonces, con este tipo de pues representaciones matemáticas, nosotros podemos ir nombrando, bueno, no nombrando, podemos ir agrupando a las partículas para poder trabajar con ellos de manera pues matemática y pues podemos ir haciendo grupos. Entonces, en estos grupos vamos a ir teniendo estos conjuntos de matrices y de operaciones y cada vez vamos a tener un grupo más grande, más general. El grupo que nosotros conocemos, que es el del modelo estándar, que es SU3, cruz SU2, cruz U1, pues es ya un conjunto de 3 subgrupos. Pero, pues así como nosotros tenemos ese grupo, puede haber grupos más y más grandes. Entonces, cuando se tienen estos grupos grandes, lo que uno trata siempre es de representar la realidad actual. Y existen estos procesos que se llaman rupturas de simetría. Entonces, tenemos un grupo muy grande y algo pasa, se rompe nada más porque sí, por eso es ruptura espontánea, se rompe el grupo y con la ruptura de ese grupo surgen, no se puede romper así nada más porque sí, bueno, sí se puede, pero hay como, con esta interacción surge una nueva partícula. Y entonces con estos rompimientos van surgiendo bosones o pseudobosones. En este caso, a eso nos referimos con que pues se rompió uno de los grupos, llegamos al grupo actual de los quarks y en esa ruptura de ese grupo de color, pues surgió un pseudobosón de Goldstone, surgió una partícula. No sé si quedó un poquito más claro. Es algo muy similar si se ponen a leer un poco sobre, o si han leído, por ejemplo, de cómo surgió el bosón de Higgs, por ejemplo, fue una ruptura de una simetría. Y con la ruptura de esa simetría, el bosón resultante de esa ruptura es el bosón de Higgs.
Ya dependiendo de las características que tiene este bosón o esta partícula, que si tiene spin 2, que si tiene spin 0 o lo que sea, dependiendo de cómo son las propiedades de la partícula obtenida, pues es el tipo de bosón que se tiene. No sé si quedó claro o si hay más dudas relacionadas. Ok, bueno, esperamos que responda. No sé si alguien en el público tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. En este caso, bueno, ella nos respondió, quedó claro. Sí, gracias. En el modelo estándar, pues los neutrinos no tienen estos momentos bipolares eléctricos o magnéticos, ¿no? En esta extensión, cuando tú, bueno, ya tienes un momento bipolar magnético, esto puede producir consecuencias o tiene implicaciones, por ejemplo, en esta parte de la oscilación de neutrinos. No sé si hay alguna explicación o sea un approach para explicar, por ejemplo, las discrepancias que tienes, por ejemplo, al medir las oscilaciones de neutrinos solares. Me imagino porque tiene un momento magnético y bueno, la Tierra tiene un campo magnético, influiría. Eh, ¿Hay cálculos sobre esto? No sé bien si haya algún cálculo relacionado, pero sí tiene, a final de cuentas, lo de las oscilaciones de neutrinos. Las oscilaciones de neutrinos se dan porque pues precisamente los neutrinos tienen masa, ¿no? Y sus masas son diferentes de cero. Y precisamente pues con las propiedades electromagnéticas de los neutrinos, pues hay relaciones estrechas con la masa del neutrino. Entonces sí hay relación directa que sí puede haber cambios y también parte de estas aportaciones, estas propiedades, es también con el interés de poder clarificar un poco más los misterios que hay todavía sobre las masas de los neutrinos, tanto sus valores como lo que ocurre con las oscilaciones. Entonces, sí, de manera un poco, pues no tan directa, pero sí la idea es que con esto se puedan mejorar las cotas y se puede explicar también un poco más qué es lo que sucede con las oscilaciones. Ok. Y también al considerar, por ejemplo, pues neutrinos con momento magnético, por ejemplo, eso podrían tener también implicaciones en universo temprano. ¿Cómo? Es que... Podrían tener el hecho de que consideres neutrinos Uh-huh. que tengan momento magnético diferente de cero, podría tener algunas implicaciones que se puedan medir a nivel cosmológico. No lo sé, es una muy buena pregunta. Pero sí, no, de eso sí no tengo. Lo digo porque en algún momento se entiende que hubo pues una gran cantidad de neutrinos junto con radiación, ¿no? Sí. Alfa. Entonces, el hecho de que pueda tener esta componente magnética, no sé si pues produzca ahí algún cambio que se pueda medir. Sí, la verdad no tengo mucho idea sobre la parte del universo temprano. Igual todavía hay como muchas dudas en torno a todo eso, también por la asimetría de materia y antimateria, ¿no? Entonces no sé si también por ahí puede haber un poco de enfoque con esta parte de los neutrinos. No sé si eso tenga también un poco que ver, pero sí, en cosas de universo temprano no me he metido realmente. Okay. No sé si haya alguna otra pregunta por parte del público. Bueno, ya nos pasamos un poquito, lamentamos eso. Muchas gracias, Mariane. En breve te vamos a estar enviando la constancia de tu participación. Y bueno, nuevamente agradecerte por la charla, estuvo muy interesante. Hasta Muchas luego, chao a gracias por la todos. invitación y por la atención a todos. Gracias, Marian. Adiós.